Hola nuevamente. Este relato, el de hoy día, tiene un contexto particular, ya que, bueno, partiendo porque acá en Chile recientemente se desarrolló un plebiscito, bueno, en el contexto de de proponer una nueva constitución, por lo cual estuvimos hace poco enfrentados aquí, al menos a las votaciones, pero además a nivel de contingencia también coincide que estamos en inicios de noviembre, donde Estados Unidos se encuentra en este momento finalizando su proceso de conteo de votos en cuanto a la continuidad del presidente Trump o a la llegada de Joe Biden. A estas alturas ya se sabe por la cantidad de votos contados y los escrutinios de que Joe Biden es el que sigue. Pero es bien interesante considerando sobre todo lo que se habla en los medios respecto a cuál es el estado del país que es crucial para la elección. Algunos han hablado de Georgia, otros de Pensilvania. Entonces, es bien entretenido como esto, a quienes hemos leído varios cuentos de Asimov, nos recuerda inmediatamente a un cuento que se llama Sufragio Universal, que es el cuento de hoy día. ¿Cómo a través del tiempo? Bueno, primero que todo, esto obviamente está considerado, este cuento, en teniendo en cuenta cómo se desarrollan las elecciones en Estados Unidos, donde más que contar el voto de persona por persona, el voto individual, lo que se hace es que cada estado asigna una cierta cantidad de representantes y esos representantes de antemano se sabe si van a votar por el candidato republicano o por el demócrata. De modo que, dado eso, es que se genera esta especulación de que estados son muy, eh, muy importantes o cruciales para saber quién va a ganar. Porque hay otros estados que suelen votar siempre de una misma tendencia y otros de la contraria. De esta manera es que el cuento Sufragio Universal comienza así. Se trata de una familia que vive en el estado de Indiana, en un pueblo muy pequeño, que en realidad no sale mucho a la luz, no es muy reconocido a nivel nacional. Una familia donde está la pequeña Linda, que debe tener unos 6 5 años. Norman Mueller, el padre, la mamá de Linda es Susan, si no me equivoco, no, Sarah Mueller. Y además vive con ellos el papá de Sarah, el, el, el suegro de Norman. Y se acercan los días de votaciones. Particularmente son los inicios de noviembre, aproximadamente el primero, el 2, así que coincide bastante bien con la fecha con la que estamos ahora. Y, y estas conversaciones respecto a eh, dónde podrían elegir a la persona electora, valga la redundancia. Sí, y ahí se empieza a tocar un poco el contexto en el cual se vive este futuro propuesto por Isaac. Eh, Sara está muy pendiente de los medios y le comenta en un almuerzo que varias personas le han dicho a ella que al menos 3 personas le han dicho que el estado que podría ser crucial y elegido para estas elecciones se trata de Indiana. Norman dice ya, pero son comentarios de cualquier persona, te podrían decir cualquier cosa y no necesariamente es cierto, ¿no? Aparte cuántos estados hay, cuántos pueblos, o sea, la probabilidad además que nos vaya a tocar aquí a nosotros es ínfima. Pero no te imaginas, Norma, le dice Sara, si por cualquier cosa tú salieras elegido como el votante del año, para nosotros significaría fortuna, fama, es un cambio de vida y nuestra pequeña Linda lo merece. No, pero definitivamente a mí no me gusta la idea. Él dice, no, qué terrible, porque además cae toda la responsabilidad sobre quien vota. Y en eso el abuelo o el padre de Sara
refunfuñando un poco, dice, más, yo no sigo sin estar de acuerdo con este sistema, no es como en mis tiempos. Eh, y Linda le pregunta, y abuelo, ¿tú has votado? Como algo muy particular, ¿has votado en tu vida? Y el abuelo dice, ¿cómo no he votado? Antiguamente, en mis tiempos, de hecho, hasta al menos que tuve 40 años, nosotros votábamos, cada voto de las personas valía y nosotros íbamos a votar personalmente a las urnas y dar nuestra opinión de quién queríamos que fuera presidente, ya fuera el demócrata o el republicano. Pero yo voté muchas veces. ¿En serio? Dice la niña. Y Sara le dice, ay, no le dejes una imagen equivocada. El abuelo no ha sido elegido el votante del año, le dice. Sí, él le dice, pero al menos era un sistema mucho más democrático y sabíamos realmente que era la opinión del pueblo. Bajo esto se empieza a explicar que el sistema de votación funciona de manera que una mega computadora que tiene una dimensión de una extensión de aproximadamente 15, no, de 1 kilómetro, 3 pisos de alto, una computadora de ese tamaño, de acuerdo a todos los datos que le ingresan, escoge a un estado, un pueblo y una persona encargada de hacer el único voto que se emite para elegir el presidente. De manera que ser elegido el votante, en este caso del año, no era menor. Aparte que se sabía quién era por un tema de hacerlo público, entonces mucha gente sabía quién era el votante y eso también genera fama y a partir de las entrevistas que lo invitan se genera mucho dinero, entonces es un cambio de vida. Eh, Todo esto basado en toda la información que se le entrega a Multivac respecto hasta los más mínimos detalles de la vida de la gente, del día a día, de lo que alegan, de lo que les gusta, de los gobiernos, etcétera. En base a eso, elige cuál es el estado crucial, tal como eh, se debatía hace pocos días, hasta ayer, respecto a Estados Unidos, a las votaciones de ahora, cuál es el pueblo y cuál es la persona que podría ser más representativa. Eh, Claramente al abuelo no le gusta mucho, ¿no? Esta idea. Pasan los días y Sara sigue comentando que más gente le dice que Indiana va a ser el estado definitivamente donde van a elegir al votante. Eh, Hasta que un día llega un rumor de que ha llegado una comitiva de agentes secretos, o que se nota de lejos que son agentes secretos, eh, al pueblo. Entonces ahí ya empiezan a sospechar de que parece que el votante va a ser del mismo pueblo de ellos, por lo cual también se genera una sensación de pertenencia y de representatividad. Eh, Ante esto, bueno, Norman dice, ojalá no nos toque a nosotros, porque de verdad a mí me cargaría ser el votante. Pero ¿qué cosas hablas? Le dice Sara. ¿De qué estás hablando? Lo mejor que nos podría pasar es que te eligieran a ti. Y dice, ya, pero ¿cuál es la probabilidad? Bueno, Isaac asumía que en la primera década del 2000 la población de Estados Unidos iba a ser de 200 millones aproximadamente. Hoy en día supera los 300 millones de personas. Entonces él dice, bueno, son 200 millones de personas, al menos de habitantes que hay, así que de que me elijan. Y acá hay otro factor, el machismo también propio de los años 50 se representa en el comentario de Sara, que le dice, ya, pero tú sabes que eligen solo hombres y además en un rango de edad de entre 20 o 21 y 21 años creo hasta los 50 y algo. Entonces tú estás dentro del rango y ahí se acota bastante la probabilidad de que seas tú. Eh, entonces desarrollan un poco esta discusión, la pobre Linda, la niña pequeña, nadie la pesca, se la cruzan, le dicen, córrete, lo único de la niña es que quiere entender qué es lo que está pasando, que cómo ocurre esto de las elecciones y además también quiere entender cómo se hacía antes, ya que el abuelo la dejó súper intrigada de que antes todos votaran. Eh, entonces, bueno, finalmente al día siguiente llega un agente a la casa diciendo que va a tener que convivir con ellos unos días.
esto era 4 de noviembre, el 6 de noviembre era el día de las elecciones, del 2008, por cierto. Ah, y dice que los va a tener que acompañar, que Norman no va a poder ir a trabajar. De hecho, que dijera en el trabajo que estaba enfermo simplemente. Y que el resto de la familia, bueno, el abuelo no podía salir definitivamente de la casa, cosa que tampoco le gustó mucho. Y Sara con Linda podían salir solo para cosas puntuales. Y la niña no debía saber que su papá iba a ser votante. Por lo tanto, se mantiene el máximo secretismo. Los llamados de teléfono eran desviados hacia hacia la policía para que no los molestaran, porque además, como ya se iba a saber quién era, Norman se había expuesto a que trataran de convencerlo de algo, un bombardeo político, publicitario, de todo. Entonces, para protegerlo un poco de eso, es que se lo aísla y se lo protege. Esta gente, Phil, no recuerdo el apellido, pero se llama Phil Handley, les dice que bueno, que él no va a molestar mucho, que su alimento, su mantención lo va a pagar el gobierno, así que él solamente se va a dedicar a cuidarlos. Y con un contraturno en la noche para que él pueda dormir. Nada más. En eso Norman, bueno, cuando recibe la noticia, ve a esta gente entrando a la casa y le comenta, tú eres el elegido. Lo primero que hace es entrar en desesperación, casi se desmaya y luego le pregunta por qué yo. Y bueno, Phil Headley le explica que la elección está basada en realidad no porque él sea la mejor persona o el más inteligente, no. Simplemente se considera que es muy representativo de acuerdo al contexto en el que vive, a la formación de su familia, a detalles que ni siquiera él sospechaba que Multivac tenía sobre él. Y además cómo han ido los contextos eh, del país en el último tiempo. Entonces ya ahí queda un poco Norman, un poco más resignado a que va a tener que ser el votante. Luego, 2 días después, llega el día de la votación. Él entra en una depresión, porque además se comenta que los votantes que han sido asignados anteriormente son sometidos al escrutinio público, de manera que los hacen responsables de los buenos o malos presidentes o alcaldes o parlamentarios que salgan elegidos, y de cada una de las cosas buenas y malas que hagan estos políticos elegidos finalmente. Entonces, él recordaba el caso de un granjero que claramente él no quiso ser elegido para votar, y que el presidente que salió a partir de esa elección tuvo muchos problemas. Entonces finalmente todos hablaban mal del votante de ese momento. Era prácticamente, su apellido era prácticamente una maldición. Él no quería convertirse en eso y era demasiada responsabilidad. Bajo esta depresión, bueno, Sara muy nerviosa, tratando siempre de quedar bien, obviamente con esta imagen machista de que la mujer es un poco histérica y superficial, y lo único que le importa es la fama y cómo se ven para afuera, no muy distante en realidad de hombres y mujeres acá. eh, y la niña un poco nerviosa, pero al parecer al final logró no enterarse de nada. A Norman finalmente lo llevan a un lugar, lo suben a una van súper protegido con las calles vacías, porque por supuesto que para evitar atentados, ya había ocurrido uno en el 88, para evitar atentados al vehículo, qué sé yo, las calles por las cuales ellos circulan están vacías. Hasta que llegan a un lugar, a una especie de subterráneo, y él dice, pero estamos en el hospital. Yo pensé que íbamos a ir a donde está la computadora. No, le dice la gente Phil. No, nadie va a la Multivac. En realidad el acceso es restringido. Aunque tuvieras una autorización presidencial, incluso seguridad tendría que aprobarla. Así que no, es muy poco probable que alguna vez la conozcas. De todas maneras, acá en el hospital tenemos todos los equipos que necesitamos, así que no hay problema. Bueno, otra decepción más para Norman, porque dentro de su depresión al menos él esperaba por último conocer la gran Multivac. Aparte le dice Phil, bueno, tú entenderás que si alguien sabe dónde está ubicado, porque por supuesto que está enterrado bajo tierra y muy poca gente sabe dónde está, es mucho riesgo porque es nuestro principal recurso.
como una especie de recurso natural. Lo hacen pasar al hospital, a una sala donde le conectan varios artilugios para medir la presión sanguínea, la conductividad de la piel en cuanto a la sudoración, la temperatura, el pulso, etcétera. Más que nada, no para saber si estaba mintiendo, le explican, porque les dicen, creen que voy a mentir. No, les dice, sino que es para que Multivac tenga una mejor percepción de tus emociones. Por ejemplo, si tú dices abiertamente que crees que la escuela de tu hija tiene muchos niños, son solo palabras, pero si eso va combinado con un aumento de presión sanguínea, sudoración, que quiere decir que la intensidad de esa sentencia, de esa oración, es mucho mayor y que a ti te importa más. Entonces, más que nada tiene que ver con un tema de emociones. Lo conectan. Y la última instrucción que le dicen, bueno, las dos últimas instrucciones. Una, cuando esto finalice, te van a hacer firmar un documento donde tú te comprometes a no comunicar nada respecto a lo que ocurre acá. No puedes comentar qué preguntas tuviste que responder, cuáles fueron los aparatos que te conectamos, nada del procedimiento en absoluto, a nadie. Y lo segundo es que las preguntas que vas a tener que responder, la verdad es que al inicio puede que te parezcan un poco irracionales porque no tienen que ver necesariamente con política, sino que te van a preguntar cosas tan ilógicas como ¿para cuánto sacas la basura? Cosas de ese estilo. No, puede que para ti no tengan sentido, pero para Multivac lo tienen porque en el fondo lo que requiere de ti es solo el factor humano al cual no tiene normalmente acceso, y eso lo extrapola de ciertas maneras al resto de la población. A partir de eso es que Multivac elige un presidente, no lo eliges tú. Ahí va cambiando un poco las cosas y bueno, nervioso, lo único que no queriendo que esto terminara luego, Norman empieza a contestar preguntas. Él se lo imaginaba un poquito más parecido a las películas, donde una voz media eléctrica le hablaba mencionando las preguntas, pero no. Salían tarjetas, bueno, tenían una especie de computadores en las paredes, donde salían tarjetas perforadas, tarjetas metálicas, las cuales a su vez las hacían pasar por una especie de traductor que generaba texto a partir de las perforaciones que traían esas tarjetas. Y el médico que estaba ahí, el informático que estaba ahí, se las leía y lo grababa en una cinta magnética, un cassette. Y así fueron pasando 3 horas, solo con una pausa para tomar café y una pausa para vergonzosamente tener que orinar en un receptáculo, porque no se podía parar para ir al baño. Y al final terminan y le dice, bueno, esto ya fue, dice Norman. Y el informático le dice, no, porque ahora queda toda una hora en que Multivac procesa tu información con todo lo que ya disponía, y puede que en algunos estados se generen algunos debates o le cueste determinar quién sería el elegido en esos casos, y para deslumbrar una solución puede que te necesite hacer una pregunta más para llegar a una solución más rápida en esos casos donde no sea tan clara la opción de algún estado en base a toda la información que ya tiene Multivac. Entonces Norman tuvo que esperar una hora más rezando por favor a que no le hicieran ninguna pregunta más, quería solo irse. Y durante esa hora además empieza a pensar un poco en que igual se siente orgulloso, se da cuenta de que su pecho se infla un poco de orgullo al sentir que ese rato él como persona está representando a todo su país. Además también piensa un poco en el tema de la fama y en eso, y él dice, bueno, no le puedo decir que no a ese tipo de cosas. Y al final se hace una idea positiva de lo que genera ser el votante del año. Pero igual, de todas maneras, diciendo ninguna pregunta más. Se abre la puerta de la habitación en la que está y entra nuevamente el informático, sonriendo, y él le dice, ya, no es necesario contestar nada más, estás listo. ¿Estoy en serio? Estoy listo. Sí, ya hemos finalizado. No fue necesario ninguna pregunta más. Bien, Norman más relajado.
Empieza a dirigirse hacia la salida y le pregunta al informático, pero ¿puedo saber al menos quién salió elegido después de la hora de, de procesamiento de datos? Y el informático le dice, no, ni tú ni nadie todavía puede saber quién ha salido elegido. Tendrás que esperar tu tiempo. Las reglas son muy estrictas, ni siquiera podemos decírselo a la gente que trabaja directamente con Multivac, y mucho menos a usted. Bueno, claro que sí, dijo Norman, un poco avergonzado por haber hecho esa pregunta. Y luego, con su orgullo, siguió adelante, se le abrieron las puertas y lo fueron a dejar a la casa. eh, y sintiendo en su mente la frase de que en ese mundo imperfecto los ciudadanos soberanos de la primera y más grande democracia electrónica habían ejercido una vez más, a través de Norman Mueller, sí, de él precisamente, su libre derecho al voto. Este es un cuento súper interesante, vale la pena comentarlo, sobre todo en este contexto, es muy entretenido. ¿Se podrá en algún momento realmente resumir elecciones eligiendo algún grupo de personas crucial, eh, o cuya opinión sea más definitoria respecto a las elecciones masivas? Eh, bueno, acá tampoco se está considerando el voto anticipado como se ha hecho ahora en el 2020, pero es bien interesante el punto de vista de Isaac en cuanto a la demora o a la burocracia que requiere un proceso de votación, sobre todo con tantos habitantes, tanta población. Bueno, actualmente es mucha más población de la que pudo estimar Isaac. Así que los dejamos ahí para que ustedes comenten acá abajo. No se olviden de regalar un me gusta, suscribirse para escuchar más cuentos. Pronto estaremos con otro cuento más. También se reciben sugerencias. Feliz hago un resumen o relato del cuento que ustedes elijan. Que tengan un muy buen día y buena semana. Muchas gracias.